Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Por fin parece que el buen tiempo nos está dando una tregua. Ya sabéis que aquí llueve un montón, nieva un montón y parece que ha vuelto el invierno, pero bueno, hoy vamos a ver si puedo empezar el tema de la germinación de todo lo que quiero plantar en el jardín. Que bueno, pues lo más imprescindible que quiero hacer es poner estas semillitas para que vayan germinando, y lo voy a hacer en este mini kit. Así que nada, voy a empezar el día porque dicen que al que madruga Dios le ayuda. Así que pues ya he empezado tempranito y lo primero que voy a hacer es esto. Y bueno, pues ya después de haber hecho lo de la germinación, ya veremos cómo resulta, porque la verdad es que es la primera vez que lo hago. El año pasado, cuando todavía vivía en Virginia, compré unas macetitas ya grandecitas de tomatitos cherry y la verdad es que, bueno, pues tuvimos, hasta que me fui a España, tomatitos cherry para las ensaladas. Pero bueno, ya veremos este año qué es lo que pasa. Y nada, pues como siempre, sacando lo del lavavajillas, lo que está limpio, siempre lo pongo por la noche. Intento llenarlo durante el día y ya ponerlo por la noche. Entonces por las mañanas lo primero que hago es sacarlo todo y ponerlo todo en el sitio. Thought the love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs. Life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them makes sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of you. Y bueno, pues después de guardarlo todo en el sitio, ahora toca empezar a llenar el lavavajillas, porque así, bueno, pues vamos poniendo lo del desayuno, lo de la comida, lo de la cena, y ya al final del día es que lo ponemos en marcha. I've taken all the advice there is and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs.
Hay utensilios que, como por ejemplo este descorazonador y estas tijeras, no las meto en el lavavajillas porque a lo mejor a lo largo del día las voy a utilizar, entonces esto lo lavo a mano. Y luego otra cosa que me habéis preguntado muchísimo es por este escurridor de platos que tengo. Bueno, pues os lo voy a dejar en la cajita de descripción. De todos modos, si visitáis mi escaparate de Amazon, la tienda de Amazon que yo tengo, os lo dejo todo en la descripción. Ahí podéis tener todo o más o menos casi todo lo que yo tengo que he podido comprar en Amazon o algo similar. Entonces ahí en la cajita de descripción lo tenéis todo. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance. Siempre después de enjabonar lo que es el fregadero me gusta poner 2 cucharadas de bicarbonato y una taza, un vaso de vinagre. Esto hace que, bueno, pues que desodorice lo que son las tuberías, las limpie, y siempre lo termino calentando agua y echando agua lo más caliente, o sea, hirviendo, porque eso va a hacer que se limpien muchísimo mejor. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope. Y aquí, como veis, pues me estoy sirviendo un vaso de agua porque me he propuesto como mínimo beber 8 vasos de agua, porque la verdad, yo no sé si os pasa a vosotras, pero yo no bebo casi nada de agua. Me tengo que obligar porque se me olvida beber agua. La verdad que para mí eso es un gran problema, porque a veces tengo hasta dolor de cabeza por no haber bebido agua. Y nada, aquí voy a sacar la Thermomix porque lo que voy a hacer es preparar bebida de avena. Estuve leyendo que los Tetra Briks son un material que cuesta mucho de reciclar porque están hechos de cartón o de plástico y aluminio. Entonces, para separar esas cosas se necesita mucho y son difíciles de reciclar. Así que voy a probar a hacer esta bebida de avena, a ver si a mi familia les gusta, y si les gusta ya no voy a volver a comprar nada que sea en brick. Así que lo primero que tengo que hacer es poner la avena a remojar durante 2 horas. Y lo siguiente que quiero mostraros es cómo yo hago el limpiador para el cuarto de baño. La verdad es que es increíble. Con un poquito de agua, lavavajillas o incluso gel del que vosotros os guste, vinagre y unas gotitas de aceites esenciales, pero de árbol de té, que ya sabéis que es bactericida. He utilizado esta botella que tenía de otro producto que compré. Me gusta porque la puedes manejar bastante bien a la hora de echar, y por la forma que tiene para utilizarlo en lo que es el inodoro. Y nada, os voy a dejar la receta en la cajita de descripción, y bueno, pues dejadme en los comentarios si lo habéis hecho y qué os parece. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reasons. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want
Así que nada, hoy voy a hacer una limpieza un poco más profunda de lo que son los baños y voy a utilizar este limpiador que la verdad es que ya solo con no inhalar nada químico yo ya estoy súper contenta y la verdad es que el resultado ha sido fantástico, con lo cual se queda a vivir en mi casa este limpiador natural. For the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste of home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation. Y aquí en lo que es la ducha me gusta siempre revisar los envases, las botellas que ya no les queda jabón o les queda muy poquito. Y bueno, pues también deciros que he encontrado un cepillo que me encanta para poder limpiar, vamos, con muy poquito esfuerzo. Y el limpiador este, la verdad es que os lo aconsejo que lo hagáis porque es fantástico. Aparte que, bueno, pues no desprende ningún olor ya que no lleva nada químico. Ya sabéis que a mí últimamente, yo no sé, tengo el olfato demasiado agudo y lo huelo todo. Y la verdad es que, bueno, pues me ha encantado. Os lo recomiendo totalmente. Y para la grifería, pues la verdad es que genial.
calling to tell you that I'm coming home. Home, 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 I'm coming home. I need a little taste of home, 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 I'm coming home. A little taste of home, 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 I need a little taste of home. Little taste of home, 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 I'm coming home. Home, 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 I need a little taste of home. Home, 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 just a little taste of home. Home, 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 I need a little taste of home. Hungry Y ya por último lo que hago es aspirar el suelo y también repasar lo que es el vestidor, que ya sabéis que lo tengo, bueno, pues dentro del cuarto de baño hay una puerta que tiene acceso a lo que es el vestidor, el walk-in closet que se llama aquí y nada, pues también le voy a pasar la aspiradora para ya terminar, voy a colgar también alguna ropa que tenía por colgar y el cuarto de baño ya queda finiquitado y bien requete limpio, corazones. home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, 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 I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, 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 I need a little taste of home. Home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. Y bueno, pues como todavía faltan unos minutos para que termine las 2 horas que he puesto a remojar la avena, voy a sacar la ropa que había puesto, una lavadora, una secadora, en fin, aquí esto es un no parar, un no parar. Las lavadoras van que vuelas. Yo no sé si a vosotros os pasa, supongo que también, que si ponéis una lavadora o 2 todos los días, o si lo hacéis todo el mismo día, pues eso tiene que ser una locura. Yo la verdad que ni me lo quiero imaginar. Y bueno, pues siempre después de terminar cada secadora, lo que me gusta es limpiar el filtro este que tiene, toda la pelusa, para que así para el próximo secado pues funcione correctamente. And we're still waiting on some daylight to reappear. Na 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 na. Smoke to clear. Na 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 na. I need a little sunshine. Got me staring at you. I was lost in the days, waiting at the crosswalk, nothing to say. Asked if I was okay. I started to smile, couldn't help myself. Said it's been a while since I felt this kind of peace inside. I need a little sunshine. Oh, it's been a hard year. Had a lot of dark nights, yeah. And we're still waiting on some daylight to reappear. Na 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 na. Smoke to clear. Na 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 na. I need a little sunshine.
heart, yeah. Had a lot of dark nights, and we're still waiting on some daylight. I need a little sunshine. Oh, it's been a hard year. Had a lot of dark nights, yeah. And we're still waiting on some daylight to reappear. Na 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 na, just smoke to clear. Na 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 na, I need a little sunshine. Y bueno, pues como ya han pasado las 2 horas, voy a colar lo que es la avena. La avena he utilizado 150 gramos de avena y unos 250 de agua. Pero bueno, os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción porque la verdad que esto ha sido un gran descubrimiento. Luego otra cosita, el agua colada de la avena, si la hacéis no la tiréis porque es buenísima para las plantas. Y bueno, pues aquí yo lo voy a hacer en la Thermomix, pero lo podéis hacer en una olla normal y con una batidora. Lo que estoy haciendo es poner 1,5 litros de agua a calentar, solamente a calentar. Y una vez esté caliente, lo que voy a hacer es poner la avena ya colada. Una cucharadita de aceite y una cucharadita o media cucharadita de sal y luego 2 cucharadas colmadas de azúcar. Esto es opcional, si no le queréis poner azúcar no le pongáis azúcar. Yo la próxima vez voy a intentar ponerle stevia a ver qué tal. Así ha salido desde luego buenísima. Hay quien le pone también canela, pero bueno, yo no he querido innovar por si no les gustaba a mi familia, pero la verdad es que ha salido buenísima y como veis he utilizado ese agua para ponérsela a las plantas a ver qué tal. Yo la verdad es que tenía miedo y yo digo, ay Dios mío, a ver si se me mueren. Y nada, ya por último, una vez está hecho, si no tenéis Thermomix, pues lo trituráis todo y eso sí, necesitáis o bien una gasa de algodón o una bolsita de estas de tela que es para alimentos, porque yo esto lo tenía porque así es como yo hago la horchata de chufa. Compro las chufas y hago la horchata, porque yo sin horchata no puedo estar como buena valenciana. Entonces tenía esta bolsita y nada, es muy sencillo ponerlo todo y escurrirlo bien. Después ponerlo en una botella de cristal y refrigerarlo. No tiene más misterio y la verdad, corazones, que el resultado a mis hijas les ha encantado, a mi marido, o sea, estamos súper contentos. Así que en cuanto se me termine la leche de almendra, que tengo, la verdad es que tengo 3 cajas, no voy a comprar ya más y voy a hacer la bebida de avena. Y bueno, pues ya metidos aquí en la cocina, se me ha ocurrido limpiar la Thermomix y hacer unas magdalenas, que la verdad es que hacía tiempo que no las hacía y nos quedan, bueno, pues buenísimas. Aquí en la Thermomix tiene la receta, o sea que no me tengo que calentar la cabeza y salen perfectas. En 20 minutos tengo unas magdalenas como las de unes malaenes, como las de mi tierra. Así que aunque yo esté lejos, pues eso, estoy muy cerca porque
En mi casa esto es, como les digo yo a mis hijas, de la puerta para adentro, esto es territorio español. Y mirad qué buena pinta tienen estas magdalenas, vamos, y bueno, y el sabor ya ni qué deciros. Así que nada, yo os animo, mirad, en la cajita de descripción tenéis el contacto de Cristina, ella vende la Thermomix, ella vive aquí en California, es española y la verdad que os atenderá gustosamente y en menos de una semana tenéis la Thermomix en vuestra casa, tanto si vivís en España como si vivís aquí en Estados Unidos. Y ya por último, pues voy a guardar unas chaquetas que lavé, porque como ya no está haciendo tanto frío, pues los abrigos así más gordos ya no los usamos, entonces los he lavado y ya los guardo para la próxima temporada, que ya está bien. Lately I have had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is. Y ahora pues lo que voy a hacer es ponerme a planchar un poquito, porque bueno, pues siempre que lavo aparto algunas cosas que son de plancha, otras como las sudaderas las doblo directamente porque como están calentitas pues no hace falta plancharlas, y más si son de entrenar. Si son de salir o de ir al instituto pues sí que las plancho, pero si no las doblo, las estiro bien y a correr, como digo yo. I try my best to keep my mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut-eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Y si eres como yo, que te gusta mantener lo máximo posible tu casa cero waste, o sea, cero basura, esto es una alternativa para no producir más basura. Los bricks donde se almacenan la leche son basura. Son una combinación de plástico, cartón y aluminio, que resulta muy complicado poder separar y reciclar. Pero si queréis que os deje la receta y las propiedades de beber esta bebida y no lácteos, dejádmelo saber en los comentarios y a lo mejor hago un vídeo mucho más específico con lo que es la receta de esta bebida. Así que nada, corazones, desde aquí daros muchísimas gracias por ver mis vídeos, y si habéis disfrutado del contenido de este, pues no olvidéis suscribiros al canal y darle al me gusta y compartir, que ya sabéis que eso ayuda muchísimo al canal. Así que nada, corazones, muchas gracias por todo, os quiero y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.